El Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Toda la Biblia en sí misma es hermosa. La palabra de Dios siempre nos habla de cosas maravillosas de parte de nuestro Dios. Pero no sé si usted piensa igual que yo. Los evangelios son especiales. Especiales porque hablan precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con la serie que hemos titulado Episodios en la vida de Jesús. En este día el título está pues más que dicho porque ustedes han leído esta historia. Pero el título dice así, y es una pregunta. ¿Quién abrió el techo? ¿Quién abrió el techo? Muy bien. Los amigos del paralítico, ¿verdad? Vayan al versículo número 1 hasta el versículo número 12. Unos días, y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, le subieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo desde el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y se estaban sentados a uno de los escribas, los cuales calculaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que hablaba de esta manera y de sí mismo, les dijo: ¿por qué calculáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Pueden sentarse. Algunos pasajes, o más bien yo puedo decir una gran cantidad de pasajes del libro de los Evangelios, historias de los Evangelios, podemos a veces echar mano de nuestra imaginación. Imaginen la escena, ¿no? Imaginen realmente lo que está sucediendo en ese momento donde Jesús está hablando la palabra de Dios en una casa que es difícil accesar a ella por la cantidad de gente que precisamente está intentando escuchar. ¿Puedes checar un poquito? Se oye un poco el zumbido, ¿verdad? No, sí, bueno, ya está ahí. Gracias. Y sin embargo, ¿verdad? Entre la gente que desea ver y oír a nuestro Señor Jesucristo, también hay personas que están limitadas físicamente, y en este caso un paralítico. Ahora estaba totalmente, ¿verdad?, postrado en su lecho. Un paralítico de ese tiempo necesitaba seguramente, ¿verdad?, todo el apoyo que se le pudiese dar, porque no había silla de ruedas, porque no había los instrumentos, las herramientas que actualmente quizás podemos contar médicamente para que puedan acercarse. Y siempre tenía que estar a expensas de la ayuda de los demás. En esta serie de episodios de la vida de Jesús no podemos separar que en muchos encuentros con las personas que Jesús tuvo
y que son narradas precisamente como en este caso, estos van a abordar sus milagros. Son varios pasajes en los 4 evangelios donde se abordan estos milagros. Y es imposible separar sus milagros de su mensaje, porque sus milagros nos hablan de algo muy importante. ¿De quién es Jesús? ¿De quién es Jesús? Eran sus credenciales divinas. En alguna predicación incluso cité algunas palabras como lo siguiente: que las grandes obras nos recuerdan a sus autores. Las grandes obras nos recuerdan a sus autores, y esto, vamos a decirlo así, de forma humana. Por ejemplo, la Mona Lisa la pueden relacionar con su autor. ¿Quién fue? Leonardo da Vinci. ¿Quién era, verdad? También el David, que es una escultura, ¿verdad?, que se hace a base de mármol, que nos recuerda a Miguel Ángel. El Quijote, ¿a quién nos recuerda? A Cervantes. Es una obra literaria. Dicen que un clásico se convierte en clásico. Y el Quijote en realidad es muy extenso y tiene también una forma literaria un poco complicada. Pero de esa forma son recordados sus autores. Cuando hablamos de la Quinta Sinfonía, normalmente ¿en quién pensamos? Ahora, ¿fue el único que tuvo una Quinta Sinfonía? Hubo más sinfonías que tienen también incluso este nombre, pero se recuerda a Beethoven. Así que sus obras de ellos, podemos decir que fueron sus credenciales, ¿verdad?, como autores, como artistas. Nadie niega la autoría de sus obras. Y cuando hablamos acerca de la naturaleza, cuando hablamos acerca de que eso que nosotros vemos y que incluso está palpable, ¿verdad?, solamente saliendo de aquí, de la puerta de nuestro templo, porque a veces siempre decimos la naturaleza es cuando voy al campo, pero la verdad es que la naturaleza nos rodea en todo su esplendor. La misma atmósfera, el mismo cielo, la misma lluvia, el frío, el calor, ¿verdad? Todo eso es parte de la naturaleza. ¿Y eso de quién nos habla? De su Creador, que es nuestro Dios. Así que la misma naturaleza nos da cuenta de la mano autora. Y así, en el tiempo de Jesús, todos sus milagros señalan su divinidad. Todos, absolutamente todos. Quizás usted no ha esquematizado o no ha visto las características de los milagros de Jesús. O quizás sí, pero lo voy a mencionar. Hay milagros que nos muestran su poder sobre la naturaleza. Cuando le dijo al mar, calla y enmudece. También hay milagros que nos muestran su poder sobre los demonios. Cuando allá, ¿verdad?, en Gadara, un hombre atormentado por una legión de demonios tiene que obedecer inmediatamente a la voz del Señor para que salieran precisamente de este pobre hombre. También hay milagros que nos muestran su poder sobre la muerte. Cuando le dice a Lázaro, levántate y sal. Y hay milagros que nos muestran su poder sobre la provisión. Cuando da de comer a más de 5,000. También con la pesca milagrosa, ¿verdad? Ahí es una combinación, es provisión y también su poder sobre la naturaleza. Pero no podemos dejar de poner énfasis que su mensaje era más importante que sus milagros. Siempre hay que tomar en cuenta esto. Las palabras de Jesús siempre son más importantes que sus milagros. Ya que en este pasaje aprenderemos que el milagro obrado en el paralítico va encaminado a mostrar su poder sobre el pecado. Su poder sobre el pecado. Usted lo notó cuando lo leyó. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, levántate tu banda? O tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene más importancia para ese hombre? ¿El tener una sanidad física que podemos decir temporal porque llegará la muerte? ¿O el tener la salvación eterna? Me da mucha pena que actualmente muchas personas están siendo engañadas y manipuladas a buscar un milagro en su vida, incluso constantemente buscan milagros en su vida, en campañas como Pare de Sufrir,
O estas, ¿verdad?, anotaciones, frases ya muy conocidas, ven por tu milagro. Están llenas de engaño. Dar una imagen de Jesús equivocada de la gente, o mejor dicho, dar una imagen de Jesús equivocada a la gente. Es como llevarlas por un camino de ciegos guiados por otros ciegos, cuyo destino es caer, según las palabras del mismo Jesucristo, al mismo pozo. Se deja a un lado el verdadero propósito del Evangelio, el verdadero propósito que nuestro Señor Jesucristo predicó, que es la salvación de los hombres. Vamos a notar, hermanos, algunos aspectos relevantes en esta historia. Así que, teniendo en mente el título ¿Quién abrió el techo?, vamos a hacer un primer punto: la apatía de la gente para ayudar al paralítico. Ahí en el capítulo 2 de Marcos parece que no se nota esta actitud, porque vemos a 4 que no son apáticos, sino son en la cual posaba Jesús para ese entonces. Ya nuestro Señor Jesucristo había creado una gran fama. Todo el mundo le conocía y muchos le seguían por sus milagros. Sus milagros precisamente eran parte de esa atracción que la gente sentía para con él. Sin embargo, el propio Evangelio nos dice que cuando Jesús les confrontó, después de haber dado de comer a más de 5,000 personas en ese milagro portentoso, después, ¿verdad?, de estar predicando ahí cerca del mar de Galilea, y les dice a sus discípulos: denles vosotros de comer, porque ya era muy tarde, ya no podían ir a las aldeas cercanas a comprar. Y dice: ¿qué podemos darle de comer? Solamente aquí tenemos algunos peces y algunos panes. Y entonces, dice que dando gracias les partió, y se repartió en cestas, en grupos de 50 por 50, y se les dio de comer a todos, y sobraron. Eso para quien tenía duda y tuviera hambre, ¿no? Sobró alimento. Pero Jesús, después de eso, de haber dado de comer a más de 5,000 personas, le dijo en Juan 6:26. Vayan a Juan 6:26 y léanlo, por favor, en voz alta. Juan 6:26. Adelante, hermanos. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciasteis. Vean las palabras, que en realidad, ¿verdad?, son una advertencia. Y cuando se refiere no porque habéis visto las señales, era precisamente que las señales marcaban la divinidad de Jesús. Y entonces él precisamente les refuta: ahora me siguen ustedes porque comisteis el pan y os saciasteis. Y observemos el resultado de la confrontación que Jesús hace del pecado de ellos. Ahora lean 6:66 del mismo Juan. Juan 6:66. Es el mismo capítulo. ¿Cómo dice, hermanos? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es duro esto, ¿no? Es duro. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Actualmente, hermanos, muchos aprendices de Jesús cambian de dirección al enfrentarse a los retos que la vida cristiana representa. Porque la vida cristiana realmente es un reto. Si no fuera así, tendríamos que anular todo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Porque ahí nos habla precisamente de qué es lo que Jesús espera de sus seguidores. No para ser salvos, sino porque ya son salvos. Así que actualmente muchos cambian de dirección. O quizás si no cambian de dirección, solamente, hermanos, algunos cristianos ajustan su vida a su patrón de vida. Es decir, ajustan la vida cristiana a su patrón de vida.
quiero ser un poquito más claro. Es decir, practican religiosamente esos aspectos que son tolerables y que no les exigen sacrificar tiempo y esfuerzo para mantener una vida comprometida hacia Dios. ¿Me explico? Son aquellos que en realidad, entonces, sí han tomado una forma religiosa de vivir y no un estilo de vida permanente. Los que se dieron cuenta en esa multitud de que había un paralítico imposibilitado de llegar a Jesús fueron muchos. Imaginen precisamente a estos amigos del paralítico pidiendo permiso a la muchedumbre. Un poco despacio, ¿no? Déjenme pasar. Mi amigo necesita ver. Pero nadie ayudó a que se abriera un camino accesible. Nadie quiso dejar su lugar. ¿Usted ha ido a algún espectáculo? ¿Ha asistido a la Feria de Pachuca, verdad? ¿O ha asistido a algún lugar donde la gente está muy apretada, verdad? Si alguien se ausenta un poquito, pues ahí aprovechamos para meternos. Esto, pues realmente nos sucedió, ¿verdad? Cuando fue una presentación que fue Día de las Madres o Día de Niñas, no recuerdo, con mi nieto. Estaban todos los papás en el auditorio está chiquito, y pues los que les tocó sí ya bien, los que les tocó estar paraditos también, pero a veces algunos que están paraditos no alcanzan a ver porque pues no alcanzan a los de mayor estatura. Pero ven un espacio y ahí entran, ¿no? Pues esto es lo que sucedía ahí con nuestro Señor Jesucristo. No había quien diese lugar. No procuró en realidad alguien tener una actitud de ayuda y misericordia para con el paralítico. Solamente sus amigos. En ocasiones algunos procuran ser considerados, quizás como más especiales a otros. Es que a mí me corresponde estar adelante. Es que a mí me corresponde porque yo pagué este mejor lugar. A mí me corresponde porque quizás, ¿verdad?, yo estoy al frente de un ministerio y en realidad en el servicio del Señor, nuestro Señor nos enseñó que quiera precisamente ser el primero, debe ser primero servidor de los demás. ¿Quién fue el que tomó el hebrillo para lavar los pies? El Señor Jesús. ¿Quién fue el que le dijo a Pedro, ejemplo os he dado? Les he dado, mejor dicho. Fue nuestro Señor Jesucristo. En realidad, ¿verdad?, no es ninguna humillación servir ni ceder los lugares. Algunos hermanos se ofenden muy fácilmente. No quieren recorrer la segunda milla. Les ofende presentar la mejilla y muchos menos presentar la otra, cuando nuestro Señor Jesucristo precisamente da esa manifestación de que se debe de sufrir por el Evangelio. No nos dejan ver más allá de nuestras propias necesidades, y esto surge por la apatía. Y la apatía es un impedimento para llevar a Jesús a otros. La apatía es un impedimento para llevar a Jesús a otros. La apatía nos impide a subir con el paralítico al techo y abrirlo. Segundo aspecto. Un verdadero amigo busca opciones para ayudar. Observen el versículo número 4 y versículo número 5. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si vemos bien, hermanos, los amigos del paralítico podrían haber echado marcha atrás en el intento. En ese intento de llegar hasta Jesús. Y quizás decir, como a veces algunos decimos, esta vez no se pudo, pero ya habrá otra ocasión. Pero no fue así. Ellos no tenían un carácter pusilánime. La palabra es un poco rebuscada, ¿verdad? Y yo dije, esta suena bien, pero primero tengo que ver si sí define lo que es esta actitud. Y significa esto: falta de ánimo.
falta de ánimo. Ahora, estos 4 amigos hicieron algo sobresaliente. No vieron que las posibilidades se cerraban, sino buscaron sus propias posibilidades. Estuvieron dispuestos a arriesgarse, estuvieron dispuestos a dar un doble esfuerzo. Subir a esos techos, hermanos, era algo común. Ustedes pueden quizás imaginarse no una ciudad, sino una aldea. Una aldea que quizás son más común en los lugares más al norte de nuestro país, donde las casas están hechas de adobe y donde están juntas unas de otras. Así eran las casas de Palestina, estaban totalmente pegadas de otra, hechas de materiales blandos como adobe, y los techos precisamente sostenidos por madera o a veces por palmas, y solamente se ponía sobre ella una pequeña, vamos a decirlo, superficie de adobe o tierra natural. De tal forma que incluso cuando llovía, en algunas veces, porque se filtraba muy fácilmente el agua, no es una zona donde realmente lloviese mucho, pero cuando llovía se filtraba, y también la Biblia nos da algunos parámetros acerca de la mujer resillosa, ¿no? Que es como gotera continua, y no habla acerca de una llave, habla acerca de una gotera de techo, que es molesto. Entonces estas casas estaban diseñadas de esa forma, y la mayoría de las casas tenían una escalera exterior para poder subir a ese lugar, porque precisamente a ellos les servía de un lugar de refrigerio por las tardes para escapar un poco del calor desértico, y ahí estaban. Ellos subieron así, se trasladaron al cuarto, al lugar, ¿verdad?, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y abrieron precisamente el techo. Así que era algo común. Ahora, hermanos, estos 4 nos muestran algo muy importante. Estos 4 amigos nos muestran algo muy importante. 2 aspectos que deberíamos de tener siempre: fe y acción. Fe y acción. Porque la iniciativa de llevar a su amigo paralítico partía precisamente de un amor fraternal hacia él, de un amor verdadero de saber que aunque los 4, o en este caso los 5, tuviesen necesidades diferentes, la que era primordial era precisamente la salud del paralítico. No pusieron, ¿verdad?, de una forma primordial en sus vidas, no fue para ellos, ¿verdad?, una prioridad sus propias necesidades, sino la necesidad de su amigo. Lo llevan y muestran fe, porque saben que este Jesús, el cual ya había creado fama y que sanaba enfermos, era una oportunidad de que lo viese con misericordia a su amigo y le sanase. Así que, hermanos, esto que les voy a decir es una triste realidad. Una esposa que asiste a una iglesia dijo lo siguiente: tengo fe. Y eso quisiéramos escucharlo de muchos, ¿verdad? Pero esto es una realidad. Tengo fe que mi esposo será salvo. Esto nadie me lo contó. Esto me lo dijeron a mí. Pero realmente la pregunta es que si esta mujer está accionando para dar testimonio cristiano a su esposo. Porque el esposo de esa misma hermana, platicando con él, dijo: yo iría al templo, pero mi esposa que va a él no cambia. Esto es duro. Pero en realidad, hermanos, la fe y la acción deben de tener una lógica. Debe de ser consecuente precisamente con lo que creemos y que hemos nosotros adoptado como convicciones eternas, para que podamos nosotros al mismo tiempo mostrar un testimonio correcto. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que seamos perfectos, pero estoy diciendo que seamos congruentes. Ahora le pregunto: ¿está dispuesto a abrir el techo con un testimonio de compromiso y respeto hacia la iglesia? ¿Está precisamente usted dispuesto a dar un testimonio de compromiso y respeto hacia su familia, hacia el lugar donde trabaja? ¿Está consciente que abrir el techo requiere esfuerzos extras?
Los 4 amigos así lo hicieron. Tercer aspecto. Cuando abras el techo, siempre habrá crítica. El versículo número 6 dice así, y les voy a pedir a las damas que lo lean con su preciosa voz y puestas de pie. Dice así el versículo número 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Lean el 7 también. ¿Por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Gracias, hermanas. Vean el contexto. Ahora, esto nos habla de una actitud poco compasiva, porque en realidad nos está hablando de que hay un corazón endurecido. Algunos de los escribas, ¿esto qué nos muestra? ¿Estaban cerca de Jesús? ¿Cierto? También cerca de Jesús. Eran quizás de los de las primeras asientos, porque vieron cuando bajaron al paralítico, ¿verdad?, del techo. Quizás los de afuera ni siquiera se dieron cuenta de esa situación. Pero estamos hablando de que estos hombres, que se puede decir que eran y deberían de haber sido el ejemplo, ¿verdad?, de lo que nuestro Dios quiere, porque eran los religiosos de su tiempo, cavilaban. Esto de cavilar se puede decir, ¿verdad?, maquinaban o simplemente reflexionaban, pero de una forma negativa. Criticaban. Un pastor dijo algo muy cierto. Siempre habrá alguien en la iglesia que piense que puede hacer las cosas mejor que tú. Pero algo he aprendido en el ministerio. Enfócate en quien realmente necesita tu ayuda. Ahora, no sé si ustedes han notado el patrón de urgencias en un hospital. O a lo mejor ni siquiera lo hemos notado, ¿verdad? El patrón de urgencias en un hospital, porque vamos a un hospital con una urgencia y la verdad, pues como a veces somos un poco egoístas, ¿verdad?, queremos que seamos los primeros en ser atendidos. Pero este patrón de urgencias está marcado por colores. Aquí hay algunos médicos, ¿verdad? El color rojo. Y te ponen ahí en el patrón, urgencias, y aparecen estos colores. El primero que aparece es el rojo. Y esto precisamente da la connotación de que cuando alguien necesita atención inmediata, e incluso, ¿verdad?, se puede poner ahí resucitación. Cuando alguien está inconsciente y que se tiene que buscar la causa y tiene que ser atendido de forma inmediata. Así que si usted va con una uña enterrada, pues va a tener que esperar, ¿no? El otro color, naranja. Cuando es una emergencia, pero sin pérdida de conocimiento. Quizás una herida, ¿verdad?, donde haya una hemorragia intensa. El siguiente, al amarillo. Cuando es una urgencia no inmediata y su espera puede ser hasta de 1 hora. Verde, se le considera una urgencia menor. Y azul, no es una urgencia. Simplemente llegó ahí porque a lo mejor no tenía cita en otro lado, ¿verdad? Yo he tenido algunos accidentes en mi vida, y uno de ellos, pues, que me atropellaron. Quedé inconsciente. Estaba muy joven. Quedé inconsciente y no fuimos al médico, simplemente yo recuperé la conciencia en mi casa porque me llevaron algunos conocidos, que no eran amigos, pero se portaron amigos, porque fue a la vuelta de la casa, y ahí ya tomé conciencia, y tuvimos que esperar unas 2 horas para que me fueran a sacar una radiografía de cabeza allá a una clínica. Y pues resultó que tengo una cabeza dura, ¿verdad? No pasó nada, más que 17 puntadas. Otra ocasión que perdí conocimiento fue cayendo en una bicicleta igual. Ustedes se dan cuenta que no era muy tranquilo, ¿verdad? Y también fueron 8 puntadas en cruz. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando sucedió eso de la bicicleta, yo perdí por un lapso la memoria, llegué a casa, me bañé y la tenía parte de atrás. Y no sé si ustedes han considerado que a veces algunas heridas no te causan dolor inmediato. No sé por qué suceda esto, aquí hay doctores que me pueden explicar, pero yo no sentía dolor, me bañé y nada más veía cómo el agua escurría con sangre. Llegó un amigo mío, me dice, ¿no sabes que estás bien mal de ahí? Bien feo, pero sí ya lo sé. Pero me dijo, está bien mal tu herida. Vamos al médico, fuimos, 8 puntadas en cruz. Y llegamos a urgencias, y cuando me vieron escurrir sangre pasamos inmediatamente, porque lo consideraron una urgencia. Pero así también hay en la iglesia asuntos que requieren más tiempo y preparación. Hay asuntos que requieren más tiempo y preparación.
Hay personas que están en el punto rojo, tienen una verdadera urgencia, y si podemos pensar en esto, necesitan resucitación espiritual. Necesitan llevarlos a Cristo, necesitamos llevarlos a Cristo a través del mensaje de la Biblia para decirles: tus pecados te son perdonados. Antes de atender una urgencia física, como en el caso del paralítico. Una de las cosas, ¿verdad?, y las premisas que tiene cuando un pastor empieza a aconsejar, es poder decirle a una persona a través de una crisis emocional que está viviendo. Y puede haber crisis realmente urgentes, desde intentos de suicidio, adicciones, o alguna situación que está pasando precisamente emocional, que le lleva a pensar que no puede tener salida. Primeramente hay que hacer hincapié en que necesita a Cristo en su vida, porque de esta forma va a poder asimilar la experiencia de salvación. Este hombre era lo que necesitaba en primera instancia. Y hermanos, estos son los que están en el punto rojo. Otros caen en el extremo y están solamente en el punto azul. Porque aunque ya son creyentes, hay pequeñas molestias. Podemos decir pequeñas molestias infantiles. Y les lleva a tomar decisiones altamente equivocadas. Es cierto que todos somos diferentes, hermanos. Somos diferentes. Somos temporales. Y a veces también, ¿verdad?, somos emocionales. Pero en realidad los pastores esperamos cierta clase de madurez en quienes ya llevan tiempo en el Evangelio. Pablo mismo lo decía, ¿verdad? Yo quería darles carne sólida, pero sin embargo tenemos que regresar, ¿verdad?, a la leche. Porque él hablaba acerca de la madurez que se espera de un creyente cuando ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y no está hablando de una edad biológica, está hablando de aspectos de carácter que te llevan a tomar buenas decisiones y a no doblarte, ¿verdad?, con el primer intento o con la primera crisis que llega a tu vida. La cuestión, hermanos, por ejemplo, es que algunos consideran más importante algunos aspectos precisamente personales que la situación espiritual. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque en nuestro lugar, en este templo, que solamente es eso, es un templo, Dios habita en los corazones de cada creyente. Cuando nosotros nos vamos, ¿verdad?, Dios se va con nosotros. Porque Dios precisamente prometió que el Espíritu Santo habitaría en nosotros. Pero debemos de tener cuidado, porque hay veces que hay aspectos que suceden dentro de nuestras instalaciones y que en realidad no deben de tener la misma importancia. Por ejemplo, a veces pensamos que el aseo del templo es más importante que las reuniones mismas. O pensamos que es más importante quizás, ¿verdad?, guardar ciertas líneas, que vamos a decirlo así, dentro del culto religioso, que la comunión entre hermanos. Otros consideran más importante atender a una oveja rebelde que atender a una dispuesta a ser aconsejada con urgencia. Otros son supervisores, y en realidad eso es lo que no se requiere en la iglesia. ¿Cierto? Que cada uno de nosotros debe ser responsable, porque Dios ha delegado en primer lugar hacia nuestras vidas talentos, y daremos cuenta de nuestros talentos cuando estemos delante del Señor. Cuarto aspecto: abre el techo para que otros puedan llegar a Cristo. Hemos leído en el versículo 4 que había un problema, no se podían acercar a él, pero hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y Jesús, ¿verdad?, lo primero que dice es que él vio la fe de ellos. Él vio la fe de ellos. ¿Cómo se puede ver algo intangible? ¿Cómo se puede notar que alguien tiene fe? A través de sus hechos. Y él vio que hubo precisamente para estos amigos, no hubo un límite o no hubo algo que detuviera el poder llegar hasta estar cerca de Jesús. Ahora, ¿Jesús podría obrar este milagro a distancia? Claro que sí, ya lo había hecho. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Esto sucedió.
Los milagros de Jesús no tienen restricción de distancia. No estamos a 50 metros más cerca de usted que yo de Jesús. Dios puede obrar. ¿Qué es lo que corta esa distancia a la fe? Pero ellos bajaron, ¿verdad?, a su amigo. Lo que realmente necesitaba este hombre, que fue descendido por el techo, era el perdón de pecados. Su verdadera necesidad era una parada que él tenía. No se menciona, de hecho, ninguna petición. No se dice aquí que el Señor, ¿verdad?, sea propicio a mí. No se menciona como leproso, ayúdame, Señor. Simplemente bajaron al hombre. Ahora es obvio que lo que se esperaba del hombre. Y lo primero que dijo fue: tus pecados te son perdonados. No había necesidad, era evidente el problema. Era necesario un milagro. Quizás usted no lo ha notado, pero ahí hubo dos milagros. Dos milagros. Uno temporal y uno eterno. Uno con implicaciones espirituales y uno con implicaciones físicas. Y para ambos se requería fe. Para ambos se necesitaba creer. ¿Y qué es lo que capta la atención de Jesús? La fe de ellos. Eso es lo que capta. Creo que lo correcto es decir que no eran 4 amigos, ¿verdad? Sino 5 amigos. Ellos tenían algo en común. Ellos creían. Ellos creían profundamente que aquel hombre, nacido precisamente en Belén, criado en Nazaret, cerca de este lugar donde él estaba predicando, Capernaum estaba muy cerca, unos pocos kilómetros, era capaz de obrar milagros. Pero no solamente por una petición exigente, sino echando mano de la misericordia de Dios. Ellos no veían que sus peticiones personales eran más importantes que las del paralítico. Habían hecho de solo una verdadera necesidad la petición de que pudiese ser sano su amigo. He aquí la importancia de orar por lo que son verdaderas necesidades. La importancia de orar por lo que son verdaderas necesidades. Ellos tenían fe en Jesús, los 4, pero solo uno descendió, al que bajaron por el techo. Me imagino que los demás, ¿verdad?, pues simplemente estaban ahí en el techo expectantes y oyendo a Jesús. El mensaje de perdón fue para los que tuvieron fe de que sus pecados pueden ser perdonados por Dios. Algo meritorio en los críticos, en lo que decían de Jesús, ¿verdad?, es que dijeron una verdad. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto no era un reto para Jesús. Esto era el propósito de su venida. Quisiera que algo quedara en nuestras mentes, hermanos. Quizás usted tiene una necesidad legítima. Quizás esté pidiendo por una necesidad de sanidad hacia alguien. Pero antes de que Jesús diga te sano, Él quiere oír el arrepentimiento de la persona para que le diga te perdono. Te perdono. Todos sin excepción necesitamos del poder sanador de Jesús. La pregunta es, por lo menos de los que estamos aquí, no sé si en otra cultura o en otro planeta, pero ¿hay alguien que no haya caído enfermo alguna vez? ¿Hay alguien que no haya caído enfermo alguna vez? En realidad, hermanos, a veces ni siquiera pasa un año en que no tengamos algo que nos esté hiriendo físicamente. Desde una gripa hasta una situación a lo mejor de un diagnóstico todavía no pronosticado, pero ya nosotros decimos que tenemos cáncer, ¿no? Todavía ni siquiera se nos da el diagnóstico y nosotros ya nos sentimos cancerosos. ¿Por qué no decimos leprosos, verdad? Creo que no nos conviene mucho. Pero, hermanos, todos, sin lugar a dudas, vamos a padecer algún momento de enfermedad y todos necesitamos un poder sanador. Ahora, pero si su voluntad es permitir esta enfermedad, ¿acaso no podemos sufrirla sin queja delante de Dios? Y decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y como Pablo dijo acerca del aguijón en la carne, que había orado para que Dios se lo quitara 3 veces, y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién recibe la gloria? Nuestro Dios. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que no duela estar enfermo. No estoy diciendo que no debemos mostrar una actitud insensible o que debemos mostrar una actitud insensible ante el dolor. A veces ni siquiera se puede controlar. El dolor físico es una realidad y parte de la vida, consecuencia de nuestra naturaleza caída, porque el proceso de la muerte humana, cualquiera que sea, representa precisamente ese dolor final. Cuando insistimos en que usted, o cuando yo insisto en que usted sea un evangelista, un predicador, un invitador, no es por llenar espacios vacíos. No es por llenar espacios vacíos. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Sanar un cuerpo o salvar un alma? ¿Salvar un alma o sanar un cuerpo? Yo creo que para él era fácil las dos cosas, ¿no? Pero ¿de qué dependía sanar al paralítico? Solamente de la decisión de Jesús. ¿De qué dependía que el hombre fuese salvo? De la decisión del paralítico. Jesús fue directamente a su necesidad. El medio fue la cruz. El precio de su perdón fue su propia vida. Y esto fue lo primero que le dio. Y hermanos, esto no ha cambiado para nuestro tiempo. Es lo primero que Dios quiere ofrecerle al hombre. Hay una frase famosa, ¿verdad?, que dicen en el libro de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces lo tomamos como una promesa. Hermanos, esto es una frase condicional. Porque podemos nosotros ser salvos y quizás parte de nuestra familia no llegar a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y podríamos caer en una contradicción entre lo que es la experiencia y lo que Jesús, o que en este momento, ¿verdad?, precisamente estaba diciendo Pedro. ¿Qué es lo que entonces se refería a Pedro? Observen esto. La salvación no es colectiva, es personal. No porque seas salvo tú, también tu familia lo será de forma automática. Este versículo infiere, si tu familia cree como tú crees, ella también será salva. Si tu familia cree como tú crees, ella también será salva. La predicación del Evangelio es accesible para todos. Cuando usted predica esta verdad, está abriendo el techo a hombres enfermos por el pecado. Alguna vez, quizás, vaya a llegar alguna persona a los pies de Cristo a través de la oración que usted hace por ellos. O quizás por una invitación o un folleto. Pero hermanos, su testimonio es crucial. Vamos a decirlo así. El testimonio es el que abre el techo para que la persona baje al encuentro de Jesús. Ahora, ¿valió el esfuerzo de los 4 amigos? ¿Valió la pena? Sin lugar a dudas. Así que el esfuerzo que podemos hacer, hermanos, valdrá la pena. Pero hay otra cosa que podemos reflexionar. Ningún esfuerzo humano que hagamos nosotros es mayor al esfuerzo que hizo Jesús para ir a la cruz. Esto, hermanos, es precisamente la punta de lanza para entender que nuestra vida debe de ser útil para el reino de Dios. No se desanime cuando en una primera invitación a aceptar a Cristo o a venir al templo sea rechazada. Inténtelo de nuevo. Cuando le cierren una puerta, toque la siguiente. Se ha dejado de orar, se ha dejado de leer su Biblia, hágalo otra vez. Hagamos lo que tenemos que hacer. Tanto así, ¿verdad?,
Que cuando habla del siervo y dice, siervo inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. No hicimos más allá de lo que se nos pidió. Cuando hacemos más allá, hermanos, estamos siendo participantes. Y si Dios quiere reconocer hacia cada uno de nosotros, Él solamente lo hará y lo sabrá. La obra, al final y al cabo, la hace el Espíritu Santo. Ciertamente nosotros tenemos que propagar la noticia. Jesús puede perdonar los pecados. Si usted ha creído, no puede permanecer callado. Es muy, vamos a decirlo así. Los pasos elementales para llegar a la salvación usted los conoce. Primero, reconocimiento de nuestra condición caída. Todos somos pecadores. ¿No hay salvo? O no hay ni uno, ¿verdad? No hay justo. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Incluso no hay quien busque a Dios. Todos, según lo que dice en Romanos, capítulo número 3, tuvimos una naturaleza caída. Y digo tuvimos porque en Cristo ya no le pertenece. Pero el siguiente punto de ese reconocimiento es el arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios. No es arrepentirse para con un hombre, no es arrepentirse para con alguien, aunque si usted ofendió, ¿verdad? Puede haber llegado a pedir perdón a alguien, ¿verdad? Porque intenta restaurar esa relación. Pero la relación que debemos restaurar en primera instancia es con Dios, porque a Dios le ofendemos. Aún el pensamiento está sujeto a juicio. Aún la palabra, antes de que salga de nuestra boca, está sujeta a juicio. Y ese arrepentimiento significa decirle al Señor, Señor, perdóname. Porque reconozco que soy un pecador. Porque reconozco que la paga del pecado es muerte. Porque yo sé que separado de ti, nada podemos hacer. Porque a través de la Biblia aprendemos que solamente hay dos destinos para el hombre. El cielo o el infierno. Que no hay una cláusula que nos garantice a nosotros el poder alcanzar la salvación después de nuestra muerte. Que nuestro Dios generó el único camino porque es la verdad y la vida. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es precisamente un paso que se debe de hacer hoy. He aquí, hoy es el día de salvación. Todas estas invitaciones las hace. ¿Por qué? Porque estar sin arrepentimiento para con Dios implica estar en desobediencia. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienten. ¿Y qué es lo siguiente? Lo que sucedió con el paralítico. La muestra de fe. Que Él puede perdonar pecados. Cuando Dios perdona pecados, te está dando la oportunidad de permanecer con Él eternamente. Eternamente. Esto, hermanos, es precisamente lo que se conoce en la Biblia como salvación. Vamos a orar y vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de estudiar, porque hay dos objetivos importantes. Uno, si tú eres salvo, tienes la oportunidad de abrir el techo a otros. Y dos, si todavía no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, reconócelo para obtener vida eterna. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición. Y Padre Santo, tú sabes que tu palabra ha sido expuesta, aprendiendo, Señor, que solamente tú tienes la autoridad para perdonar pecados. Que solamente tú, Señor, puedes, Padre Santo, hacer que cada uno de nosotros, Señor, que mi Dios ya ha sido redimido por tu sangre, y puedes, Padre Santo, afianzar esa esperanza de que tendremos vida eterna. Padre, por esa situación, por esa enorme bendición de gracia que damos, Padre Santo, toda la honra. Pero quizás en este lugar, Señor, haya alguien que todavía no te reconozca como su único y suficiente Salvador. La invitación, Señor, es que si existe esa posibilidad,
que tú permitas, Señor, que en esta mañana puedan acercarse a ti en arrepentimiento. Decirte, Señor, reconozco mi condición de pecador. Reconozco que a través de mi vida he obrado mal y reconozco, Señor, que estoy, Padre Santo, condenado a una vida eterna sin Cristo. A una vida de sufrimiento, Señor, en la eternidad, separado en un lugar. Te pido bendición hacia mi vida y que, Señor, reconozco que la única forma, Padre Santo, la única respuesta que hay para el hombre para alcanzar la vida eterna es a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Reconociendo que Él murió, sufrió y derramó su sangre por mis pecados, en el cual en ese sacrificio tú aceptaste por gracia el perdón ofrecido por tu Hijo Jesús para todo aquel que se acerque, Señor, en fe a Él. Acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y pido tu bendición. Si usted hizo esta oración o alguna similar, teniendo los elementos de arrepentimiento y de aceptación de la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle que usted ha sido adoptado a la familia de Dios. Padre Santo, pido bendición para todos nuestros oyentes en este lugar y a través de las redes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.